Estimados alumnos, comenzamos nuestro tema tercero y como en ocasiones anteriores os intento dejar un pequeño resumen de aquellos contenidos que son fundamentales y esenciales y que ya hemos trabajado en el aula. En principio, resaltar el título de este tema. Hablamos de conocimiento, verdad y lenguaje. Quiero hacer una reflexión antes de cualquier intromisión en el contenido teórico del tema. Y es porque hablar de conocer, hablar de verdad, hablar de lenguaje y el uso de este tipo de estrategias, en este tipo de estrategias nos vamos a jugar gran parte de lo que somos, hasta nuestra propia felicidad, me alcanzo a decir. Y es que conocer, comunicar y usar y desarrollar el lenguaje va a decir mucho de nuestra capacidad, de nuestra talla y del alcance de nuestra propia humanidad. Por eso, más allá de cuestiones teóricas, os invito a introducirnos en este tema netamente motivados porque en la verdad, en la capacidad de conocer y en la capacidad de expresar aquello que somos o de reconocer el lenguaje de los otros en aquellos que son, nos jugamos gran parte de nuestra humanidad. Para empezar, un elemento introductorio, y es que no podemos olvidar, el hombre es, la mujer es, un animal simbólico. ¿Con esto qué queremos decir? Que nosotros cuando percibimos la realidad no solo percibimos hechos literales, sino que tenemos la capacidad de abstraer, de vincular la realidad con significados más generales, abstractos, generales. Me parece importante que en nuestro proceso de desarrollo humano entendamos que uno de los elementos en donde más evolucionamos es precisamente en esto, en la capacidad de reconocer y vincular el sentido literal del símbolo y aquel que nos remite a la literalidad del símbolo. Cuando yo veo un cuerpo humano, no solo veo la corporeidad de ese sujeto, sino que identifico su dignidad, porque su cuerpo, su rostro, su mirada, sus manos me permiten reconocer algo que está mucho más allá y que lo reconozco en eso que está mucho más acá, que es su corporeidad. Damos un paso hacia adelante, ya metiéndonos en la dimensión netamente teórica. Empezamos con el primer bloque teórico, el apartado número 2, netamente importante. Para conocer necesitamos como tres elementos fundamentales y que no podemos prescindir. Conocer requiere un sujeto que conoce, un objeto conocido y una intencionalidad. Conocer requiere estos tres elementos. Y cuando hablamos de conocer, cuidado, conocer no es necesariamente opinar, conocer no es necesariamente tener creencias, sino conocer es adquirir conocimiento. Por tanto, aunque suena un poco extraño, en nuestro proceso de conocimiento puede ser graduado y, por supuesto, gradual. Este proceso de conocimiento ha sido valorado de muchas y diferentes maneras a lo largo de la historia. En Platón, por ejemplo, cuando se habla de conocimiento, se reivindican dos elementos fundamentales y claramente diferenciados. Hablamos del conocimiento sensible, la realidad, a lo que accede nuestro sentido, y el conocimiento intelectual, nuestra razón. A lo largo de la historia se ha reivindicado el papel prioritario de la razón por parte de los racionalistas, o de la experiencia, o Kant, que estableció un elemento intermedio entre ambas síntesis. A lo largo de la historia se ha hablado de la configuración genética como elemento clave del proceso de conocimiento. Como veis, hablar del proceso de conocimiento es un proceso de conocimiento amplio, complejo y en el que todavía estamos en un proceso de búsqueda. Y es que hablar de conocer efectivamente supone un proceso gradual y aparece el establecimiento de una serie de estadios que son distintos y dispares. Aunque el libro no lo matiza de manera clara, nos gusta señalar cómo en ese proceso de conocimiento que estamos analizando reconocemos como una serie de estadios que son fundamentales. Conocer supone en primer lugar tener sensaciones. Nuestros sentidos, que como sabéis tienen un umbral y una limitación, son los primeros que se acercan a la realidad. Pero conocer no es solo acceder con nuestros sentidos, supone percibir, supone
reestructurar los datos que nos dan los sentidos. Conocer, y esto lo pone de manifiesto la percepción, no es hacer una fotocopia de la realidad, supone reconstruirla. Y conocer supone ponerle nombre a las cosas. Cuando yo digo madre, no es lo mismo que otra persona cuando dice madre, pero al final todos recurrimos a conceptos para definir aquello que queremos conocer. Y es que hay un elemento clave, y es que cuando conocemos, enunciamos. Y enunciar, en definitiva, es valorar. Cuando yo digo madre, o cuando alguien que no tiene mamá viva dice madre, le está valorando ese concepto de una determinada manera. Como veis, el proceso de conocimiento es complejo, tiene estadios, puede ser percibido de distintas maneras a lo largo de la historia. Y es más, en relación al conocimiento ha habido muchas teorías, muchas cosmovisiones, muchas creencias. ¿El conocimiento es objetivo? El objetivismo. Claro que es accesible, dice el conocimiento objetivo. Hay alguien que tiene una capacidad de vislumbrar la esencia de las cosas. Hay aquellos que son escépticos. No puede ser conocida la verdad, ni siquiera su búsqueda. Hay aquellos que hablan del relativismo, que es el sujeto el que determina la verdad de las cosas. Hay aquellos como Ortega y Gasset que hablan del perspectivismo. La verdad de las cosas depende esencialmente de las circunstancias o de la perspectiva desde donde me sitúo. Y hay aquellos que identifican el conocimiento con lo pragmático, lo útil. Conocer es buscar la utilidad de aquello que conozco, de elementos netamente diferentes. Damos un paso más y nos enfrentamos con el concepto que es piedra axial de este tema. Y estamos hablando de la verdad. En principio, decimos en principio porque hasta la misma unidad didáctica pone en cuestión que sea siempre y en todo lugar el hombre, entre muchas de las aspiraciones que posee, una de las grandes aspiraciones a las que quiere acceder es al mismo concepto de verdad. ¿Es posible la verdad? ¿Ansía el hombre la verdad? Nietzsche es uno de los grandes autores que niega tal hecho, es decir, Nietzsche incluso niega la posibilidad de que el hombre se mueva movido por la búsqueda de la verdad. Bueno, en principio tendremos que decir que la verdad es un anhelo humano, aunque con matices, y este anhelo humano que llamamos verdad, y ese grado de verdad, tendremos que recordar que es mediante enunciados que nacen de un contexto lingüístico y del lenguaje, están referidos. Hay distintos tipos de enunciados sobre la verdad. Hablamos de enunciados analíticos, cuando el sujeto y el predicado están indisolublemente unidos y por tanto son incuestionables. Hablamos de enunciados sintéticos, cuando hay verdades que pueden ser puestas en cuestión. O hablamos de enunciados contradictorios, cuando en la propia sentencia hay una contradicción que pone en cuestión la propia veracidad del hecho. Es muy importante que cuando hablamos de verdad, nadie busca y dice la verdad sin referencia a un contexto. Cuando hablar de verdad supone asumir un referente. Podemos decir que la verdad tiene que ver con la correspondencia. ¿Eso qué significa? Hay verdad cuando hay correspondencia entre lo que el sujeto dice y el objeto mismo. Es una opción para definir la verdad, es un criterio de verdad, pero puede haber más. Algo es verdad si es coherente. ¿Coherente con qué? Con un sistema previo. Si es coherente con el sistema previo, hablamos de verdad. Algo es verdad si es pragmático. ¿En qué sentido? En el sentido de que es útil. Algo es verdad si está consensuado. Por tanto, como veis, ese anhelo tan profundo de la historia, de la filosofía, del hombre buscador de la verdad, primero no solo lo ponemos en cuestión, que ya lo ponemos, pero además, hablar de verdad es hablar de un concepto equívoco. Depende desde dónde se evalúe dicha verdad. Y por último, cuatro elementos que son clave en este proceso de conocimiento y que son netamente pragmáticos. En primer lugar, hablar de la epistemología. ¿Qué significa? Bueno, pues no podemos olvidar que el contexto desde el que se busca la verdad condiciona radicalmente la verdad. En el tema nos hablan de la epistemología feminista. ¿Qué significa eso? Pues cómo el género, además de otras variables, condiciona la propia percepción de la verdad. La verdad no es una verdad neutra. Recordamos que desde el principio hemos estado hablando
de que en el proceso de conocimiento hay un sujeto que conoce, un objeto que conoce y una intencionalidad. Esa intencionalidad está determinada por un montón de variables. En este caso habla de la epistemología feminista. Más allá de cuestiones o de evaluaciones de cuál tipo ético, es evidente, una mujer percibe la realidad como mujer, un varón percibe la realidad como varón. No mejor ni peor, sino condicionados por el género. Hay un segundo elemento que es netamente importante. La verdad y el poder están indisolublemente unidos. El poder genera verdades y la verdad y la posesión de la misma genera poder. ¿Habéis escuchado alguna vez la expresión esa de que los medios de comunicación social son un gran poder? Pues es evidente. Tener la verdad, poseer conocimiento, claro que genera poder. Pero a su vez, y esto es una pescadilla que se muerde la cola, el poder también genera verdades. Por eso hay un tercer dato en este tema, en este último epígrafe, que me resulta especialmente interesante. Y es que el conocimiento siempre, dice Habermas, y necesariamente es un conocimiento interesado. Y ya por último, si hemos hablado del lenguaje poquito, porque es un tema que hemos pasado un poco por lo alto, no porque no sea importante, sino por la incidencia de otras cuestiones de este tema. Sí es fundamental decir que el lenguaje no siempre nos aproxima a la verdad de las cosas. En muchos casos, el lenguaje es un elemento de manipulación, que lejos de aproximarnos al objeto, nos distancia de él.